Ahí sí, y la profe quiere ver cómo lo presento. Como decía, ¿cierto? Vamos a iniciar la defensa del seminario de graduación de Felipe Novoa. Esta sesión, tu presentación, tiene un tiempo máximo de 30 minutos. ¿Ya? Hoy le consulté bien a la profe Violeta, 30 minutos, para que tú expongas lo que tienes de avance de tu trabajo. Los profesores pueden interrumpirte en el transcurso de tu presentación si es que tienen alguna observación, pero por lo general lo realizan después, una vez que tú ya hayas terminado de presentar. Y viene la sesión de consulta de los profesores, ¿cierto? Comenzamos con la profe Jane, la profesora informante, la ronda de preguntas, y luego tu profesor guía, el profesor Pablo Marimán, ¿ya? Una vez que esté lista la ronda de preguntas, te vamos a pedir que te salgas de la sesión de Zoom para que los profesores debatan tu nota, ¿ya? Porque esta presentación tiene una nota, tanto tu avance escrito como la presentación tiene una nota, y yo te la informaré después a través de correo electrónico junto con el link de la grabación, ¿ya? Ya. Te Okay. invito entonces a si puedes compartir pantalla para que podamos ver tu presentación. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Sí. sí. Okay. Sí. Bien, si quieren, ustedes me dicen cuándo comienza. Comienza, ¿no? Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradezco el tiempo y el espacio que se me dé en primer lugar para poder llevar a cabo esta tesis y mi defensa. Principalmente mi proyecto de tesis se llama Análisis político indianista en el caso de la CAM, su historia, reivindicación y formas de hacer política frente al Estado entre los años 2016 al 2018. Mi profesor guía en este caso fue el profesor Pablo Marimán, el cual me aportó una gran variedad de datos importantes, de los cuales se agradece. En cuanto a la pregunta de investigación y lo que se busca llevar como respuesta acá en esta investigación es cuál es el impacto del movimiento indianista expresado en la CAM en su relación con el Estado entre los años 2016 al 2018. El objetivo de investigación principal, el general acá, es analizar la postura de CAM desde la perspectiva indianista y su impacto en el periodo presidencial en el cual se hace referencia en la pregunta anterior y en el objetivo general. Así también, la pregunta anterior. Ahora el objetivo específico es conocer el origen y desarrollo de la CAM, ideológicamente hablando, bajo la mirada del indianismo en realidad. Por otra parte, también es describir la perspectiva de la CAM en el contexto histórico entre la relación del movimiento indianista y el Estado de Chile entre el año 2016 al 2018, distinguir también los conceptos de indianismo, autodeterminación, terrorismo, pueblo indígena y violencia política, para poder llevar a cabo, a responder esta pregunta que se plantea anteriormente. Así también identificar el escenario político, jurídico, nacional e internacional de los nuevos movimientos indianistas en el caso de CAM durante los años 2016 al 2018. Por otra parte, establecer las vías de solución y rupturas entre el movimiento indianista y el movimiento mapuche y el Estado de Chile, perdón. Ahora, en cuanto a la problematización, si bien acá yo presento un cuadro que se plantea el surgimiento del movimiento indianista, este cuadro puede ser entendido de diferentes formas en realidad en cuanto a su orden. Por ejemplo, ¿cómo nace el movimiento indianista? El movimiento indianista principalmente nace durante la segunda mitad del siglo XX, y es donde comienza a desarrollarse una identidad étnica de los pueblos indígenas, en este caso, que han sufrido frustración y desigualdad a través del colonialismo interno. ¿Por qué? Porque lo ha dejado fuera principalmente de ser agente activo en cuanto al desarrollo de políticas que tengan relación con ello. Debido a esto, el surgimiento de este movimiento indianista presenta una propuesta propia en realidad, que se opone al indigenismo en este caso, porque lo ve como una forma de integrar al indígena desde el Estado, pero sin el reconocimiento autónomo de que ellos son actores políticos con deberes y derechos, lo cual esto se entiende como también una reivindicación. Por otra parte, todo esto va a tener una explosión, podríamos por así llamarlo,
durante la década de los 80 y 90 a través de lo que se llama la emergencia indígena. ¿Cuál es la emergencia indígena? Se supone que esto, como lo plantea Bengoa principalmente, es una situación histórica donde hay un levantamiento generalizado principalmente de los pueblos indígenas de América Latina, lo cual según Bonfil Batalla lo entiende como panindianismo, que, perdón, como panindianismo, que en realidad es la unión de muchos pueblos indígenas que presentan las mismas causas de opresión frente a los estados que han avanzado sobre sus políticas o de los que ellos forman parte, los cuales acá el movimiento indianista o las organizaciones con elementos indianistas que lo que buscan principalmente poner término a la condición de dominación por parte del Estado frente a ellos. Ahora en el capítulo 2, dentro del marco teórico en realidad, se presenta y se trabaja qué es lo que es el indianismo. En primer lugar, el indianismo, como se mencionaba anteriormente, surge durante la segunda mitad del siglo XX en realidad. Hay una oposición fuerte al indigenismo porque, por entender lo que es muchas veces proviene de organizaciones no gubernamentales, del Estado, pero sí la integración real del sujeto indígena como sujeto propio de derechos y de acciones que buscan desarrollar principalmente sus elementos propios con identidad propia. Además de esto pone en jaque el colonialismo interno. Este concepto de colonialismo interno también lo presenta mucho Frantz Fanon en realidad dentro de toda esta situación de los movimientos descolonialistas principalmente dentro de la década del 60, y que lo que presenta Fanon en este caso, presenta que el colonialismo interno no solamente sucede por colonias extranjeras, sino muchas veces por los mismos estados que se crean dentro de los territorios, que en vez de avanzar en una democracia, en realidad podríamos decir, o en una mayor participación de estos sujetos, en realidad, comienza a desarrollar la misma forma de opresión que tenían los antiguos colonizadores. ¿Ya? Por otra parte, hay una crítica a la modernidad de parte del indianismo, como presenta Fausto Reinaga, en el cual muchas veces el indianismo se comprende o se asocia principalmente a pensamientos e ideologías de izquierda, cosa que no siempre es así, o no es así en realidad según según Fausto Reinaga, pero sí se rescatan ciertos elementos. Debido a esto, el indianismo, ¿qué es lo que presenta? Presenta como opción una liberación propia del sujeto indígena, donde se plantea una resignificación del sujeto indio y del concepto de indio que con el paso del tiempo, como lo presenta Bonfil Batalla, va a ir generando una evolución con el paso del tiempo. En el escenario jurídico internacional, principalmente en el escenario jurídico internacional, aparece en la escena internacional o en el escenario internacional, así ya con una mayor fuerza, el indígena, en este caso, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entendamos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial también aparece la conferencia de Bandung, aparece la descolonización tanto de África como de Asia, y con esto aparecen nuevos elementos en realidad que van a presentar a los sujetos oprimidos muchas veces por los estados como sujetos garantes de derechos. Debido a esto, el primer convenio que se crea en cuanto a la protección de los indígenas es el convenio 107 de 1959, si no me equivoco, de la OIT, el cual reconoce que son sujetos de derecho, pero que no reconoce que son sujetos auténticos de poder ejercer ellos mismos su derecho, lo cual aparece principalmente en el convenio 169 del año 1989 de la OIT. Gracias a estos avances aparece el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, donde acá podemos ver los relatores o los observadores internacionales o especiales que son los encargados de velar de la situación de los pueblos indígenas, los cuales muchas veces acá han participado un sinnúmero de actores indígenas, los cuales han presentado grandes aportes, los cuales se puede ver contemplado y desarrollado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. En cuanto al concepto de Estado, acá hay que tomar
Dos puntos igual importantes. El primero es que, como el profesor Pablo, nosotros lo conversamos y lo tratamos esto, es que si bien hay un capítulo de nuestra tesis, en realidad del trabajo, que se llama Sociedades sin Estado pero no sin poder, ¿esto qué es lo que refleja? Refleja que el concepto de Estado muchas veces se entiende que es como un avance en organización política en realidad, según algunos autores, pero según Marvin Harris o según también Clastres, en realidad en cuanto a la sociedad y el Estado, ellos dicen que las sociedades preestatales no es que fueran bárbaras o desorganizadas, sino que estas sociedades principalmente se organizaban, pero el poder no estaba centralizado en un pequeño grupo. ¿Ya? Debido a esto, para entender el concepto de Estado, yo tomé dos autores que son bastante opuestos. Por un lado está Hobbes, que en realidad él habla de la naturaleza del ser humano, que sin leyes sería todo un caos, y por eso él defiende el poder central, principalmente, el cual postula de que hay una voluntad pactada, y esta voluntad pactada se basa principalmente en que si no existiera una orden no podría existir desarrollo, no podría existir, no sé, la industria, la ganadería, no podría existir la propiedad privada tampoco en muchos casos. Debido a esto, Hobbes, ¿qué es lo que postula? Que el Estado tiene que ser garante de derechos, pero también de deberes. Por eso que en un momento el Estado va a ser presentado como un juez y por otra parte como un verdugo. En cuanto al Estado, bajo la visión de Chomsky, entendamos que Chomsky en realidad es más contestatario en cuanto a la visión del Estado, es más crítico, considera que el Estado muchas veces es visto como un estamento principalmente ilegítimo, el cual dice que el poder es centralizado, no representa a la inmensa mayoría de la ciudadanía o de los habitantes, y también tiene un poder represivo, el cual muchas veces este poder represivo lleva a cabo la vulneración de derechos de la gente que vive acá, de las personas, de los sujetos, y por otra parte que estos estados muchas veces están asociados a tiranías privadas. ¿Qué es lo que entiende él con el concepto de tiranías privadas? Principalmente están asociados a empresas transnacionales que están asociadas al Estado y sin importar el daño tanto ecológico sobre la población que pueden haber, siguen ejerciendo poder sobre las políticas que ejerce el Estado sobre la ciudadanía. Ahora, en cuanto al terrorismo de Estado, si bien acá Noam Chomsky también presenta la idea de que si existiera un país o un concepto definido de terrorismo de Estado, uno de los máximos terroristas acá en este caso sería Estados Unidos. Por eso que muchos autores, además de él, y se afirman de las afirmaciones que hace Noam Chomsky, dice que no existe una definición clara de terrorismo de Estado, debido a que esta definición, según juristas internacionales, debe ser analizada bajo las condiciones históricas concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad muchas veces situaciones de autodefensa en realidad, o de contraviolencia que son ejercidas por grupos, en realidad muchas veces no va a ser entendido como terrorismo, sino que va a ser entendido como una respuesta a la violencia histórica o represiva que han sufrido estos pueblos oprimidos, los cuales el Estado muchas veces ha llevado a cabo el terrorismo. ¿De qué manera ha llevado a cabo este terrorismo muchas veces? Como lo plantean estos autores, a través de la violencia física o psicológica con el fin de dañar a los adversarios, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, a través de la criminalización y un sinnúmero de otras acciones, en donde el poder estatal busca crear un temor de diversas formas, como yo lo mencionaba anteriormente, a través de la criminalización, a través de los testigos falsos, en el caso mapuche muchas veces, a través de la militarización del territorio, de la forma en realidad de ver al sujeto indígena muchas veces a través de los medios de comunicación, a través de la prensa. Esto va a generar una visión sesgada muchas veces que lo van a entender mucha gente o la gran mayoría de la ciudadanía como terrorismo sin conocer bien el concepto. En cuanto al concepto de violencia política, acá nosotros igual se tomaron varios autores y uno de los autores que fue el más potente acá fue Frantz Fanon, pero también fue Igor Goikovich.
en el cual estos dos autores principalmente, ¿qué es lo que desarrollan? Desarrollan que la violencia política se ejerce por diferentes vías, en la cual muchas veces es entendida como violencia estructural o injusticia social, debido a las condiciones de marginalidad que han gatillado sobre los agentes, sobre los sujetos que la emplean, lo cual no es entendido como una violencia, como dice Tito Tricot, como una violencia criminal, sino es entendida principalmente como una violencia reactiva o un método de autodefensa principalmente contra los hechos que han sufrido estos grupos o estas poblaciones o estos pueblos muchas veces, los cuales buscan, según Fanon, llevar a cabo un proceso de descolonización, el cual todo proceso de descolonización, según él, en ningún caso es pacífico. En cuanto al contexto histórico de la situación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, si bien se crearon un sinnúmero de tratados y de reconocimiento hacia el pueblo mapuche, a pesar que haya perdido la zona norte de su territorio con la corona española, la cual estuvo contemplada en 28 parlamentos por más de 160 años aproximadamente, según lo que plantea el profesor Marimán en su libro Escuchahuinca. Estos fueron llevados a cabo y fueron olvidados o fueron violados principalmente las primeras 2 décadas aproximadas de la reciente República chilena, la cual la violación de los tratados nace por parte de las nacientes repúblicas, las cuales con el paso del tiempo y durante la segunda mitad del siglo XIX van a llevar a cabo la ocupación del territorio principalmente, la cual se va a llevar a cabo a través del avance de la frontera por la mal conocida pacificación de la Araucanía, la cual es un concepto además utilizado por la historiografía tradicional, en donde aparte de perder el territorio o gran parte del territorio del pueblo mapuche en este caso, también sufre el saqueo también de su masa ganadera y de platería y también una baja importante de su población, lo cual a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, proceso que se entiende como la posguerra, se da la división de comunidades y títulos de merced, los cuales la población, principalmente mapuche en este caso, queda aproximadamente con un total de 500.000 hectáreas, siendo que su territorio era de más de 10 millones. Esta situación durante la primera mitad del siglo XX, si bien van a existir un sinnúmero de organizaciones que van a reclamar esto, va a ser en 1962 con la reforma agraria, que se logra principalmente tener un avance pequeño en realidad, en cuanto a la recuperación de ciertos territorios o ciertos terrenos en realidad. Si bien la reforma agraria de 1962 entendida bajo el gobierno de Alessandri como la reforma del macetero por la poca cantidad de tierras que fueron entregadas principalmente, cabe destacar que los gobiernos de Frei y los gobiernos de Salvador Allende, este avance de la reforma agraria llegó a una máxima expresión en comparación con el gobierno de Alessandri. Cabe destacar que dentro del gobierno también de la Unidad Popular aparece la primera normativa en cuanto a la protección legal de los indígenas en este caso, la cual se da a través de la ley 19.729 de 1972, la cual que si bien en un comienzo la protección y el reclamo de territorio se da, el Parlamento lo cambia, y por otra parte este reclamo de territorio solamente va a llevar a cabo la población a través de la reclamación de títulos de merced, no de las tierras antiguas, cosa que para muchos mapuches no estaban de acuerdo, pero si bien fue un avance. Si bien, como mencionaba anteriormente, con el tema de la reforma agraria, muchos agentes del pueblo mapuche se asociaron principalmente a la Unidad Popular y a la izquierda principal. Con la contrarreforma, acá se da una fuerte discriminación contra el mapuche en todo sentido. Entendamos que acá, de las 500.000 hectáreas que habían quedado aproximadamente, acá en la dictadura, con la contrarreforma agraria, quedan aproximadamente en 300.000. Situación que lo obliga a muchos nuevamente a emigrar hacia las ciudades. Por otra parte, así también la persecución política de muchos de ellos,
pero acá un punto importante va a ser la situación que pasa con CONAF a través del decreto de 1974, el cual presenta Ponce Lerú, yerno de Pinochet, el tema de las tierras con las tierras principalmente de uso agrícola y de uso forestal, las cuales muchas veces dentro de las comunidades eran de uso forestal, pero los mismos topógrafos las hacían pasar como, eran tierras agrícolas y los mismos topógrafos las hacían pasar como de uso forestal, lo cual fue la anexión importante de territorio de parte de los mapuches en este caso. Así también cabe destacar que aparece la ley de división de las comunidades, donde esta situación prohíbe a los sujetos mapuches ser mapuches dentro de este periodo. Debido a esto, en la década de los 80 aparecen un sinnúmero importante de organizaciones mapuches que aparecen como centros culturales, los cuales con el tiempo se van a ir ordenando y van a ir aumentando en cuanto a sus demandas y aparecen en la escena y llegan a una alianza principalmente con los gobiernos de la concertación y los candidatos de este periodo a través de la CEPI, los cuales se comprometen a entregarle el voto una vez terminada la dictadura en realidad, y ellos se comprometen a crear una ley en la cual se presentaran las demandas más que nada de los mapuches de aquel periodo, los cuales principalmente era reconocimiento constitucional y la ratificación del convenio, entre otras cosas, las cuales al final la ley 19.253 a través de la CONADI, si bien se crea, las principales medidas más que nada demandadas no aparecen. ¿Ya? Hasta el día de hoy cabe destacar que no hay un reconocimiento de pueblo indígena acá en Chile en nuestra constitución, sino que todavía se reconoce como etnia. Debido a esto, y debido también a los primeros años de los gobiernos de la concertación, acá se comienza a desarrollar nuevamente el descontento con el gobierno y con el Estado. Un ejemplo de esto es la construcción de la represa Ralco, en realidad, la relocalización de los habitantes de esta zona, lo cual cabe destacar como hecho puntual también que durante este periodo, durante el gobierno de Frei, el director de CONADI que se opuso a este proyecto, podríamos decir, fue sacado de su cargo, lo cual demostró que no existía una voluntad política importante por escuchar al sujeto indígena y las demandas en este caso. Debido a esto, con la construcción de la represa Ralco fue un golpe sumamente fuerte, sumado esto también al avance forestal dentro del territorio, lo cual en 1997 se crea un salto cualitativo importante en la forma de hacer política, debido a que aparece la CAM, y la CAM comienza a hacer política a través del uso de la contraviolencia y también del sabotaje, lo cual hasta el día de hoy nosotros sabemos que bajo estas medidas ha existido una militarización y una criminalización al interior del territorio mapuche, el Gualmapu en realidad, en donde acá se deja ver que no hay una voluntad política de parte del Estado de tratar las problemáticas reales del pueblo mapuche en muchos casos, sino acá se trata de negociar con el mapuche sin entender que acá hay autoridades políticas, acá ellos tienen una organización propia y no son solamente sujetos igual que cualquier otra persona, sino que son sujetos garantes de derechos debido a los convenios internacionales y también a lo que aparece en la ONU. ¿Ya? Ahora, en cuanto al capítulo del marco metodológico, el enfoque principalmente de esta investigación es un enfoque cualitativo, debido a que hay una interpretación del fenómeno que ha sido presentado. Por otra parte, el diseño es no experimental, debido a que no se tiene control sobre las variables, más que nada, y el tipo de estudio es exploratorio. En cuanto a los procedimientos de recolección y de bibliografía, se llevó a cabo un levantamiento tanto de bibliografía histórica principalmente, porque entendamos que la reconstrucción dentro del movimiento indianista va de la mano también, y bueno, y dentro de los movimientos indígenas, de la historia principalmente contada por los sujetos indígenas, ¿ya? Por otra parte, nuestras fuentes primarias en este caso van a ser principalmente el diario El Mercurio. Durante los años cabe destacar que el diario El Mercurio tiene una fuerte criminalización
ante los actores y los sujetos políticos, en realidad, del mundo mapuche. Por otra parte, también se van a tomar los comunicados de CAM durante este periodo y también los comunicados de las organizaciones de resistencia territorial que también van de la mano de CAM, ¿ya? Aparte de los elementos jurídicos del periodo, ¿ya? En cuanto a los procedimientos de análisis a través de la triangulación, acá se está llevando a cabo en realidad el proceso de triangulación a través de las fuentes bibliográficas consultadas, también bibliografía jurídica en cuanto a derechos ratificados y derechos de los pueblos indígenas, y también prensa, en este caso, el Mercurio, como mencionaba anteriormente, los comunicados que han aparecido tanto desde la vocería de CAM, la dirigencia de CAM en este caso, y también de los órganos de resistencia, donde muchas veces se adjudican acciones de sabotaje dentro de la lucha mapuche. Eso, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Ok. Pasamos a la ronda de preguntas. Profesora Jane, ¿seguimos con las láminas o prefiere sacarlo? Sí, con las láminas, ¿me podía mostrar los objetivos de nuevo? Sí. Muestro que tengo algunas consultas y de cierta manera quizás sugerencias. Yo Sí, sé claro. que tanto tú, Felipe, como Pablo son historiadores, ¿cierto? Como eso se va abordando de manera diferente. Como eso, lo que voy a decir es como una conversa y tanto tú como Pablo pueden opinar o explicar de cierta manera para hacer como la discusión. Como eso, primero quizás como una pregunta, como habla del impacto del movimiento indianista, ¿cierto? Pues, ¿cómo está conceptualizando el impacto? ¿Qué está buscando describir o analizar en relación al impacto? Bueno, en cuanto al impacto, ¿por qué se busca cuál es el impacto en el movimiento indianista? Debido a que CAM en sus comunicados principalmente, ellos se presentan principalmente como una organización indianista. No, sí, eso es claro. Yo encuentro que no para allá va mi pregunta, sino porque es como, ese como que va a levantar, ¿cierto? Como eso cuando, yo diría, falta, quizás te dejo terminar, pero como cuando pensamos en el movimiento indianista que va como desafiando al Estado, ¿cierto? Cuestionando el Estado como un Estado-nación, ¿cierto? Y que a mí me gustó mucho el concepto, ¿cierto? Me parece, no sé si es más aquí o más abajo, la condición de dominación, porque me parece que ese podía ser el impacto que quieren mirar, que va cuestionando, pero que no me queda claro en la presentación o en el texto, cuando habla del impacto en su relación con el Estado, Ya, tiene ok. que tener un antes y después de cierta manera. Ya, Como ok. eso quizás va con la segunda parte de la pregunta, que es ¿por qué los años 2016-2018? ¿Cierto? Si estamos hablando antes y después. Porque por un lado yo diría, la CAM, yo diría su impacto es mucho más a principios de 2000, cuando emerge, ¿cierto?, en el escenario y en verdad marca pauta adentro de lo que son las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche. Claro, ¿por qué se eligieron estos años? En realidad, en primera instancia, el periodo de investigación era un poco más amplio, pero debido a la situación COVID se tuvo que disminuir. ¿Por qué se eligió el año 2016 al año 2018? Porque durante estos años aparece el tema que se da a conocer, por ejemplo, el tema de los montajes, donde un número importante de sujetos políticos asociados con CAM se le hacen allanamientos, caen presos y que después se descubre de que todas estas pruebas eran falsas
y por otra parte que durante este periodo aparece el Comando Jungla como una forma de criminalización y de persecución hacia la reivindicación principalmente ejercida por el movimiento indianista en este caso. Entendamos que el movimiento indianista acá también es lo que plantea también Felipe Quispe cuando él dice que hay que hacer política, pero desde la organización interna y desde la comunidad indígena. ¿Ya? Entonces, por eso el impacto acá, principalmente de la CAM y del movimiento indianista, debe ser entendido como la manera principalmente de que hay una forma rupturista en realidad en cuanto al tema del diálogo entre el Estado y la coordinadora Arauco Mayeco. Pero encuentro que ese pasó en 2016, es que quizás es como la manera de ir planteando de cierta forma. Yeah. Quizás el impacto del movimiento indianista, como considerando un antes y después, me parece que el antes no es solamente el antes de 2016, entonces. Claro. No es como 2016 es un hito, ¿cierto? Que se transformó esa relación, porque ese que me dio la sensación con la pregunta. Como eso al final, es que parece como, estoy pensando en voz alta, como tratando de pensar cómo plantear el tema. Como eso, es que me parece que tiene que haber algo que es interesante 2016-2018. Ahora, una de las cosas que uno podía ver desde relación desde el Estado, yo diría, ¿cierto? El cambio de ministro de Interior, ¿cierto? Claro, también aparece de cierta manera, ¿cierto? Y Huanchumilla, que tenía como una relación, como si quizás vale la pena como incluir un poquito más de historia más reciente, ¿cierto? En términos del primer periodo de Bachelet. No primer periodo, como la primera mitad del segundo periodo de Bachelet. Porque yo diría, trataron de hacer algo un poquito diferente, ¿cierto? Y ese es donde Mercurio, en verdad, es interesante analizar el Mercurio en relación a cómo se trata Huanchumilla. Es que yo encuentro que Francisco Huanchumilla es una figura interesante, porque él no es indianista, ¿cierto? No, es indigenista. ¿Cierto? Como eso, él busca, ¿cierto?, generar una mejor relación. Y quizás ese se quebra en 2016, no sé, como, o se pone mucho más notorio, ¿cierto?, ese impacto de cierta manera. Pero quizás como para ir pensando, cuando uno habla de impacto, uno habla de antes y después, ¿cierto? Porque tiene que haber tenido un impacto. Por eso mi sugerencia es de ir pensando qué es el hito que quiere analizar y de justificar por qué. Analizando ese 2 años, los últimos años de Bachelet, en verdad es interesante analizar ese periodo. Es como, yo diría, ese falta. Y podría ser que depende cómo quiere construir artículos. Si va a estar enfocado en el periodo de Bachelet, podría ser interesante analizar, ¿cierto?, el impacto con el cambio de ministro de Interior y todo eso. En cuanto a eso, al cambio de ministro del Interior, en realidad, si bien hay un avance, porque también en este periodo también se abrió al diálogo, durante el año 2016 al 2018. Pero que lo que sucedió acá, y acá incluso aparece en la prensa, incluso en el diario El Mercurio, que literalmente acá a la organización la fueron a acusar los camioneros al Papa, así. No es menos lo que sucedió. Por otra parte, CAM, bueno, y también ha sido un sinnúmero de alcaldes mapuches que cuando se llevó a cabo esto, se presentaron ante esta situación principalmente con una mala observación, porque en realidad acá no se estaban respetando las autoridades de parte del Estado, por lo que presentaron ellos. Por otra parte, Huanchumilla también en este periodo igual hace una entrevista y donde pide perdón, ¿no es cierto?, de la ocupación del territorio y todo, pero también aparece un concepto donde dice que los empresarios, los camioneros, no recuerdo bien, son como el jamón del sándwich. Entonces acá, esto igual fue un golpe dentro de los discursos de Yaistul y de Camp, que acá los camioneros y los empresarios no son el jamón del sándwich, sino que ellos también han apoyado
una forma de colonialismo interno sobre su territorio, el cual ha llevado a la gente a la pobreza, a la situación de no ser escuchado y la criminalización. Desde esa mirada yo creo que también es bastante importante los años, más que nada. Quizás en una primera instancia no me supe explicar, pero aparecen en los capítulos de triangulación. Sí. Hay que ser un poquito más específico en relación porque el impacto siempre se mide como antes y después, hay que tener como un hito que plantee el antes y después. Yo encuentro que es muy interesante ese periodo, porque en verdad es como va en contra de lo que uno espera, ¿cierto? Uno espera que va a haber menos diálogo con el ministro Burgos, ¿cierto? Mientras que se va generando, que hay una dinámica ya que es interesante. Y ese puede ser otro comentario de ir pensando igual, como contrastar la posición de la CAM con, por ejemplo, la Asociación de Alcalde Mapuche, ¿cierto? Yo diría especialmente podría ser interesante, como contrastar, porque ellos no son indianistas tampoco, ¿cierto? Tampoco son huenchemilla, pero tampoco son, no son comunidad en resistencia ni nada. Como eso, yo diría, ese puede ser como interesante. Entonces, ese como primer comentario. Y después, a mí me gusta mucho la condición de dominación, ese término que utiliza. Pero no me gusta tanto la selección de autores en relación al Estado, porque tanto Hobbes como Chomsky es una visión súper simplista del Estado, en el sentido que es pura violencia. Mientras que si hablamos de condición de dominación, yo creo, especialmente en relación al colonialismo interno, uno está hablando también de como de la idea, ¿cierto?, del colonialismo interno, de cierta forma. En eso Fanon es mucho mejor, ¿cierto? Por eso Claro. que uno tiene que utilizar, ¿cierto?, la violencia como de liberarse, ¿cierto? Como ese podría ser quizás un poquito más interesante de plantear, pero quiero como desafiarte de ir pensando igual en términos de todo el discurso que sea que tú has aprendido adentro del magíster, de reforma del Estado, de la democracia, del usuario, del cliente, etc. Y como buscar conectar esa idea del Estado que aprendemos adentro de la administración pública con esa condición de dominación. Y yo diría, ¿dónde está de cierta manera? Tiene que ver con... Bueno, pues, es que no sé, quizás se va como desconectando con el otro, pero yo diría que esa discusión sobre el Estado podría ser mucho más compleja justamente a partir de lo que he aprendido dentro de Magíster, que puede ser, no sé, en relación a Weber, la racionalidad, y yo diría la idea de Estado-Nación, ¿cierto? Como eso, hemos agregado esa idea de la diversidad, de derechos humanos, pero no hemos visibilizado el pasado colonial, etc. Como ese podría ser como, yo diría, interesante. Pero como de ir visibilizando un poquito más la condición de dominación que menciona en una parte. Y podría ayudar también para ir concluyendo en relación con el Estado de cierta manera. Déjame ver qué más. Y quizás, esa como pregunta, ¿cómo relaciona la CAM con los derechos humanos de democracia planteado por ejemplo, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU? ¿Cómo, perdón? No. Ya, la CAM, ¿cómo va conceptualizando el tema de los derechos, los relatores especiales, el mismo tema de la ONU? ¿Reconoce la autoridad de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas? O sea, sí la reconoce, de hecho, porque ellos se presentan como pueblo-nación. No es menor como se presenta
la CAM en realidad. También tenemos que entender acá que la CAM es una de las tantas organizaciones dentro del pueblo mapuche. Entonces ella claramente lo reconoce en organismos internacionales. No es menor que, por ejemplo, Yaistul el año pasado se haya dado una vuelta por Europa presentando y acusando la situación que estaba sufriendo el pueblo. Entonces claramente lo reconoce. Es que yo diría, yo buscaría de analizar eso un poquito más, porque hay que reconocer que hay todo un debate dentro de asuntos indígenas que va diferenciando la posición de lo que reconoce como la autoridad de las Naciones Unidas, porque al final ese igual es una estructura colonial que se mantiene de cierta manera la misma estructura de poder del Estado. La Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas, por ejemplo, no permite la independencia o la autonomía fuera del Estado, como eso no puede construir un nuevo Estado, por ejemplo, sino tiene que respetar la integridad y la autoridad del Estado. El mismo tema del foro permanente, es un foro permanente, pero no es vinculante, porque al final los pueblos indígenas no tienen Estado, y como no tiene Estado, depende de autoridades de distintos países para representarlo adentro de la obra. Que hasta ahora es cierto, me parece que Evo Morales ha jugado un rol muy importante, pero ese podría transformar también ahora. Como eso, yo analizaría, yo diría, uno puede utilizar esa estructura sin aceptar que esa estructura, como sin aceptar la autoridad de la estructura. Y hay muchos autores, bueno, en Norteamérica, que va planteando que al final la ONU y el foro permanente, todo no va a cambiar nada, esencialmente. Y la única manera de generar los cambios que necesitamos generar es desde las comunidades, que mucho más de comunidad en resistencia o de la CAM, ¿cierto? Es como de defender, de establecerse espacios de autonomía no solicitando el reconocimiento del otro. Como eso, ese quizás de ir como visibilizando un poquito más. Voy a pensar que más si tenía otra cosa que había puesto. Y como último comentario, quizás de ir pensando o visibilizar como, o lo hago la pregunta mejor. Cuando vas analizando, tú vas analizando desde una perspectiva indianista o como postcolonial, por ejemplo. O sea, el enfoque conceptual teórico que estás utilizando. Bueno, yo trato de ir analizando desde elementos indianistas en este caso, más que nada. Pero como investigador, cuando va mirando lo que está analizando, pues yo diría que como visibilizar eso un poquito más. Si está haciendo desde una perspectiva de colonial, de ir planteando eso, porque hay una mezcla entre como la historia y la parte como conceptual teórica. Eso a veces uno es como que es difícil, pero de cierta manera de ir visibilizando donde uno está hablando como investigador y donde uno está hablando de la historia, o las dos cosas, o tomar desde el inicio como el enfoque indianista, de cierta manera, y plantear ese como el enfoque conceptual teórico de la misma tesis. Okay. Sí. Esos son como los comentarios en general. Bueno, uno más. El tema del capitalismo, de cierta forma. Porque quizás ese me quedó como pensando, porque CAM es muy anticapitalista, ¿cierto? Eso no sé si está, no visualizo eso tanto, hay un poco, pero no visualiza ese tanto, sino está concentrado mucho más en relación al Estado, pero no necesariamente como el Estado va protegiendo, no sé si va a analizar eso o no, como el Estado va protegiendo al sector forestal, etc. Y si esa protección es un tema de voluntad política, como hablaste, o es más bien
parte de la estructura del Estado, el sistema político, y uno podría decir el sistema global en términos generales. Un poquito más marxista un argumento, ¿cierto? Que al final el Estado tiene su estructura histórica debido a la construcción del capitalismo en el país. Eso no es tanto un tema de voluntad política, sino es un tema que no tiene atribuciones, no han podido lograr transformar el mismo equilibrio de poder dentro de la sociedad, por ejemplo, el poder estructural que tienen los camioneros, etc. Pero no sé si es necesario entrar, pero a veces, como detallarlo dentro de la tesis, pero a veces ayuda a tenerse claro en la cabeza cuando uno va presentando. Ok. Y... sí, ya, eso. Gracias, Muchas profesora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Profesor Pablo, ¿tiene alguna consulta, observaciones? Bueno, sí, unas preguntas y también un comentario general, digamos, del tema del trabajo, ¿no? De la obra. Y bueno, esto para mí, digamos, toparme, ¿no? Con el tema del indianismo como una posibilidad de discurso y también de práctica política dentro de un movimiento, lo estoy, digamos, comprendiendo a través, digamos, del trabajo de Felipe. Yo le comenté, digamos, en un momento a él en este proceso, ¿no? Porque esto es un proceso de construcción del conocimiento que en algún momento el indianismo siempre sonó como allá en el norte, ¿no? En el lado andino, especialmente en la década del 60, digamos, hacia el 70. Entonces, si bien llegó por acá, llegó en una de sus expresiones más discursivas que propiamente orgánicas, o sea, de práctica política, y que ver a Lacan vinculada, digamos, con esa postura ya ha pasado los años, ¿no? Del 90, digamos, al presente, 30 años, era que entonces no, como propuesta, como una visión, ¿no? De resolver la temática colonial desde los indios, como lo dicen, no había desaparecido, sino al contrario estaba vigente en la misma acción de Lacan. Que esa cuestión es potente. Creo que el trabajo en ese sentido pone en circulación temas que no se ven o se evidencian, no así de claramente, sino es prestando atención a la dimensión del discurso y también de los registros, ¿no? Que van dejando las acciones orgánicas que hacen estos grupos. La aparición de Lacan con personeros del indianismo, ¿no? Del mundo andino, especialmente de su líder, de Yaitul, que nos refresca, digamos, la memoria del trabajo de Felipe y lo hace ver dentro de un contexto más sistémico, ¿no? De relación, precisamente evidencia ese fenómeno. Y bueno, de ahí era que me surgía una pregunta, aunque yo sé que está en un proceso de construcción, ¿no? Pero evidentemente que está en los objetivos propuestos, en los objetivos específicos. Pero cuando surge el indianismo en la zona andina, y cuando uno leía a Reinaga, por ejemplo, era un discurso, vamos a decir, anticolonial, por la experiencia que ellos habían vivido, ¿no? El imperialismo español, pero también del colonialismo de la República. Entonces, si bien las repúblicas en lo contemporáneo de Reinaga, ¿no? De la década del 60 y el 70, se debatían también en esta guerra fría, ¿no? Entre mundos capitalistas peleando contra mundos socialistas. Para los pensadores como Reinaga eran tiras del mismo cuero, por llamarlo así. Entonces eran parte de eso externo, ¿no? De la otredad, que no tenía que ver un poco con las contradicciones que vivía ese mundo indígena. Por lo tanto, la única posibilidad era el camino propio y también, obviamente, pensar, ¿no? Como decía Reinaga, con cabeza propia. Entonces,
Eso en parte, si uno lo leía dogmáticamente, es menos como lo leí yo en esos años, ¿no? Estoy hablando de 30 y tantos años atrás, no tenía vaso comunicante con la sociedad no indígena, que podía oponerse a un sistema o capitalista o a una dictadura militar como la que se vivía. Ya, entonces mi pregunta es, en este 2016-2018, y obviamente involucrémonos en el presente, ya, o sea, estamos metidos casi en el presente con el tema, ¿no? Está bien, es historia reciente, pero estamos bien metidos en el presente, y en el presente está corriendo harta agua bajo el puente, que se puede leer en las mismas coordenadas que entrega el trabajo de la tesis. ¿Cómo es, en el caso de la CAM, si es que lo logras, ¿no? Pesquisar a través de los diarios, de las declaraciones, digamos, la relación con el otro, con un otro, entre comillas, supuestamente aliado, ¿no? No con el otro oponente absoluto que puede ser el sistema, el capital, el régimen militar político, sino el potencial aliado, porque igual, si bien uno puede hacer los vínculos en términos discursivos, ¿no? Que tiene la CAM con y orgánico, ¿no? Con esas aspiraciones indianistas, obviamente deben situar su posicionamiento, porque cuando Reinaga hablaba en la década del 60 al 70, eh, y construía un otro, ¿no? Ese otro era, por llamarlo desde acá, Winca, Cara, le dicen, ¿no? En una de sus versiones allá, eh, era casi un otro que no podía entrar en esa deconstrucción o en esa decolonialidad que se le puede llamar ahora, sino que era labor estrictamente del mundo indígena. Pero lo decía así, además porque el mundo indígena en el Perú, en la sierra, ¿no?, peruana y en el Amazonas peruano, pero también en los altos en Bolivia, es mayoría demográfica y tiene un peso cultural y lingüístico que no se ha discontinuado, digamos, en el tiempo. Entonces, cuando uno ve la CAM hablar desde el eje Arauco-Mayeco en términos de provincia, ¿no? No es precisamente vamos a decir, una mayoría en términos demográficos los mapuches, ni tiene esos otros elementos del caldo, ¿no? Que tenían allá y tienen todavía en el mundo andino, que es el elemento lingüístico-cultural. Entonces, dentro de ese quehacer situado de la CAM, es como ellos ven, ¿no? Esa otredad. La otredad la componen no los wincas porque son wincas, están también los empresarios, están también, digamos, los militares porque están, ¿no? En sus expresiones policía, civil, uniformada, Fuerza Armada, y la otra parte. Entonces esa cuestión a lo mejor te ha parecido, ¿no?, en lo que has visto, y me interesaría que si la pudiera comentar, ¿no? O sea, que la parte como situada, ¿no?, del pensamiento o práctica indianista que tienen ellos. Eso sería como lo primero que te podría preguntar, así, en este proceso que tú llevas. Bien, en cuanto a la discursiva tanto de los RTO de CAM, en realidad, acá entendamos que esa relación o esa alianza puede ser muy compleja. ¿En qué sentido es compleja? Porque si bien CAM se presenta como una organización indianista que lucha contra el colonialismo, en realidad en este caso, hay un montón de expresiones que en realidad que generan el colonialismo dentro del territorio que ellos podríamos decir que controlan. Son objetos tanto de lucha o de sabotaje que probablemente va a generar un problema o de larga data, en realidad una solución, o que se pongan de acuerdo entre ellos. Pero sí, también hay ciertas expresiones neocolonialistas que CAM no ataca. Entonces estas expresiones neocolonialistas que CAM no ataca, por ejemplo, puede ser la iglesia. Entonces yo considero que acá es un mediador importante entre la CAM y, por ejemplo, las forestales. Esto tiene que ser la iglesia, pero entendiendo también a la CAM también en una relación de igualdad de condiciones, ¿ya?
no desde la postura de que yo no estoy dispuesto de negociar con ellos por este tema o por este otro, porque me quemaron un camión o porque me cortaron la carretera, sino buscando una solución que sea para ambas partes equilibrada, más que nada. Ya, de acuerdo. Entonces, hay un fenómeno, por ejemplo, que es el 18 de octubre, o sea, a nivel nacional, ¿no? Se remueve las estructuras sociales, económicas, políticas, incluso está en circulación, ¿no? Un plebiscito que va a permitir, bueno, si es que se aprueba, crear una constituyente, que no es menor, ¿no? El proceso que se vive. Y nuevamente, ¿no? Viendo que has trabajado 2 años, pero que en el fondo estamos en el presente, ¿no? O sea, estamos trabajando casi en eso. eh, y ya que es una organización que hace política desde los mapuches, es decir, está ahí removiendo las estructuras de poder, las relaciones de poder, cuando se plantea, ¿no? Abiertamente esto que está acá James, ¿no? Esta lucha también anticapitalista y de acuerdo a sus inspiraciones indianistas, ¿no? Y ahí quiero ver si Lacan es dogmática o no. ¿Ve alguna posibilidad, vamos a decir, una especie de complementación entre la estrategia que ellos han llevado, ¿no? De sabotaje, que la identificaste, ¿no? De contraviolencia, con estas aperturas políticas que pueden significar cambiar los moldes, ¿no? No sé si le dice como la camisa de fuerza que hubo, que es la Constitución, verlo como parte de la estrategia, o simplemente se quedan en ese plano de la contrainsurgencia, perdón, de la contraviolencia y de la autodefensa, que se le puede clasificar. En ese sentido, el indianismo mapuche, a través de la CAM, eh, está ensimismado en una lucha política territorial, sin, vamos a decir, de hecho, ¿no? De construcción de hecho de poder indio. Y bueno, así hablan los indianistas, no estoy diciendo lo que es peyorativo acá, ¿no? El indianismo es o sea, claro, como indios nos sometieron, como indios nos liberaremos. Entonces están planteándose en el 2016-18, bueno, pasemos al presente, o sea, ¿para qué? Que son 2 años y un poquito, menos de 2 años. Están planteándose una construcción de hecho de su poder, haciendo lectura de sus derechos, o están también viendo que el sistema, ahora que está en este removimiento, en estas posibilidades de plebiscito, puede también empoderarse, como lo piensan otros mapuches que no son can. ¿Qué impresión tienes a contar de los datos que has recibido y recogido? Bueno, en relación a lo que tiene relación con el plebiscito y todo eso, si bien Kant reconoce que hay un avance en ese sentido, de las mismas palabras de Héctor Yaitul mencionó a las semanas después de que haya ocurrido esto, de que si bien se alegraba porque era una lucha del bajo pueblo, de los oprimidos acá en Chile, no formaba parte de la orgánica de CAM. ¿Ya? Por otra parte, el año pasado también sacó un libro de su análisis político, y en su análisis político en ningún momento se menciona, si bien este libro fue lanzado aproximadamente como en septiembre, todavía no sucedía el tema de la revuelta de octubre, pero también menciona acá que en realidad, al no ver los parámetros o las mínimas voluntades políticas para poder llevar a cabo sus procesos reivindicativos o de demanda, lo ven difícil asociarse al Estado. Principalmente eso es lo que plantea este libro. Lo que plantea Yaitul también lo ve así, y sobre todo hace un par de semanas atrás también, con el cambio de constitución y todo. Bueno, en realidad no habló mucho tanto de eso, pero habló más que nada de la situación actual que está sufriendo el territorio mapuche en realidad, donde ellos dijeron que estaban preparados principalmente allá a utilizar las armas, que ya habían
habían avanzado hacia otro paso cualitativo importante en cuanto a la dimensión de la lucha que ellos van empleando desde una mirada indianista en este caso. Por lo tanto, yo lo veo que el tema, si bien puede existir un cambio de constitución y todo, acá la gracia es que dentro del cambio de constitución quede contemplada ciertas demandas importantes de las que forma parte también CAM como otras organizaciones mapuches también. Pero por parte de CAM lo veo un poco complejo de que forme parte. Bueno, sería importante sumar a la bibliografía, ¿no? A la lectura y a los enfoques lo que está sucediendo también en otras latitudes, ¿no? O sea, poder hacer algunas comparaciones. El zapatismo, por ejemplo, terminó en una experiencia de construcciones de poderes locales, que se le llaman los caracoles, ¿no? Que no tienen, vamos a decir, una conexión orgánica con, vamos a decir, con el Estado de México, que la deben tener de alguna manera, pero sobre todo valoran una construcción desde lo local. Ellos reivindican también territorio, autonomía, y han acuñado frases que otros investigadores, y por ahí están los autores que podemos ver después, han hecho textos también o libros, ¿no? Pero que en el fondo tienen que ver con esto de cómo tener poder, pero sin necesariamente estar ahí en esas estructuras de poder, ¿no? Hay como unas frases bien como rebuscadas, pero que tienen un sentido también profundo. A lo mejor no es necesario que esas corrientes de opinión de la sociedad mapuche terminen en los escaños reservados que se están ofreciendo ahora, pero eso no significa que no le interese lo que ahí sucede, ¿no? Y cómo se van a definir o construir el día de mañana esas percepciones de poder que van a retumbar dentro del espacio en los cuales ellos están. Ahí sería bueno hacer un paneo, una visión de lo que se está discutiendo también, se está enfocando en otras realidades que tienen visiones que pueden en ese sentido no quiero emplear un término así como positivista, o sea, que positivo no, pero más de inclusión, ¿no? De respeto, ¿sí? Porque una organización a lo mejor no quiere estar ahí nomás, y no por eso la va a tachar de radical o de que está en una posición obstructiva, ¿no? De una construcción de acuerdo. Es su posición, ¿no? Es su idea. Y eso se escucha mucho, digamos, dentro de las asambleas del pueblo mapuche, especialmente por la tremenda desconfianza que se han creado todo este tiempo precisamente en contra del Estado, ¿no? Y de los gobiernos que le ha tocado administrar desde la dictadura en adelante. Bueno, yo lo dejaría hasta acá por mi parte, por ahora. Jan. Gracias, Sí. profesor. Yo igual. Bien. Damos por finalizada entonces la sesión de consultas y te pedimos, Felipe, por favor, bueno, te agradecemos tu presentación, claro está, y te pedimos por favor que te retires, cosa que los profesores puedan evaluar, ¿cierto? Tanto tu avance escrito como la presentación que acabas de realizar. Yo te enviaré la información a través de correo junto con la grabación para que lo tengas presente a la hora de finalizar tu trabajo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Un gusto. Gracias, Muchas Felipe, gracias. que estés bien. Muchas gracias.